Hola Javier, muchísimas gracias por estar aquí presente. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio también. Javier Larragoiti es ingeniero químico, es el fundador y CEO de Sirinat. Su innovación ha sido reconocida en todo el mundo y la lista de premios de Javier es bastante amplia. ¿Cómo era el niño Javier? Muy curioso, un poco inseguro, podría decir. Yo creo que la seguridad la fui ganando con el tiempo, pero no era parte de mi infancia. Lo que sí era demasiado curioso, demasiado enérgico, eh, y tenía bastantes pasiones o bastantes sueños. Mucho del tiempo la pasaba escuchando música y jugando, pero siempre en un tema como imaginativo. ¿Qué influencias reconoces de tu infancia? Yo creo que la número uno fue mi papá. Mi papá es también un emprendedor en el área de negocios clásicos en comida. Él ha puesto varios restaurantes, algunos les han pegado, bueno, algunos han tenido éxito, otros no, pero crecer en su casa fue siempre tener esa semilla de es mucho mejor que te animes a poner un negocio y es mucho mejor si ese negocio ayuda a otras personas. ¿Cuál fue la motivación que te llevó a buscar un sustituto para el azúcar? Fueron tres factores que se juntaron al mismo tiempo. El primero fue que recibí la noticia de que mi papá era diagnosticado con diabetes y entonces así fue como me relacioné con este problema gravísimo. En México es la causa número uno de muerte. Bueno, antes de la pandemia, ahora en este último año pues fue el COVID. Pero gracias a esa noticia que no es una noticia grata, pude relacionarme con el problema y tener un interés en de cierta forma resolverlo. En aquel entonces también mi hermana, que estaba estudiando para ser dentista, me presentó un nuevo producto llamado Gilitol. Ella lo estaba usando en sus pacientes porque el Gilitol protege dientes contra caries. Lo probamos en casa, vimos que tenía un sabor sumamente similar al del azúcar. Investigamos un poco y encontramos que en realidad podía ser un muy buen sustituto del azúcar, pero que era demasiado costoso para que se utilizara de esa forma. Entonces me acerqué a quien fue mi maestra cuando yo estudié ingeniería química, Lorena Pedraza, que hoy es socia de la compañía, y juntos desarrollamos este proceso para hacer este producto de forma sustentable y económica. ¿Por qué decidiste buscar una alternativa a las que ofrecía el mercado? Fue la vivencia de seguir conviviendo con mi papá cuando él, en estos primeros meses, años de cuando fue diagnosticado con diabetes, pues nosotros como familiares le acercábamos todas las opciones de sustitutos que existen en el mercado, como Splenda, como Stevia, y la respuesta era siempre la misma, ¿no? Un rechazo, no quería usarlos porque el sabor era completamente distinto al azúcar, ¿no? Y vimos que esa era una parte común. La mayoría de las personas con diabetes al final terminan consumiendo azúcar porque los postres, bebidas, dulces que están endulzados con otros productos no les convencen del todo. Entonces lo que hacen es o siguen haciendo trampa y consumen azúcar o definitivamente cortan todos los alimentos dulces y entonces baja un poco el sentir de calidad de su dieta porque ellos están acostumbrados a disfrutar también esta parte dulce de los alimentos. En ese momento ya estabas estudiando ingeniería. Ya había terminado, de hecho ya tenía un tiempo trabajando en industria. Siempre trabajé en el área de investigación y desarrollo en empresas como Unilever para hacer nuevos saborizantes, nuevos ingredientes. Después me especialicé en el área de fermentaciones cuando hice un posgrado, pero en aquel entonces de hecho, Gilinat no fue la idea número uno hasta que mi hermana me presentó el producto. Lo que quería era ayudar a que mi papá pudiera tener una dieta en la que si bien no estaba consumiendo azúcares, él sintiera que lo estaba haciendo o que por lo menos cuidando su salud pudiera disfrutar alimentos dulces. Lo primero que pensamos fue hacer una pastilla que se comiera y entonces hiciera que las cosas supieran mucho más dulces, que por cierto ya existe, se utiliza muchísimo en Japón para el sake, pero bueno, no, vimos que no era la forma adecuada de abordar el problema y fue un momento en el que estábamos intentando varias cosas hasta que llegó mi hermana con este producto
Y entonces lo que nosotros hicimos, ok, si ya el producto está ahí y es una solución, porque es el único que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar, digamos que es un azúcar en sabor, en composición, en textura, pero completamente saludable. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a más personas? ¿Qué tiempo llevó encontrar una respuesta adecuada? Fue un periodo de un año, más o menos. Lo que sí es que algo que descubrí en ese periodo que estaba buscando ideas como la pastilla, que me enteré que funcionaba en Japón y en México nunca habíamos escuchado hablar de ella, es justo esta parte. Es muy difícil que tu idea sea única, ¿no? Somos un planeta en el que hay billones de habitantes, entonces va a ser muy, muy difícil que la idea sea única. Y lo digo porque mucha gente cuando empieza este camino de emprendimiento se obsesiona con la idea o se obsesiona con no puedo compartir la idea porque entonces alguien me la va a ganar y la va a utilizar. La idea no hace la diferencia, sino el equipo de personas que la ejecutan. Tan solo hoy yo podría mencionar a otros 3 emprendimientos a nivel global que estamos trabajando en prácticamente el mismo producto, tratando de hacer Xilitol accesible, sustentable y económico. Y lo que va a hacer la diferencia de cuál de los 3 proyectos llegue al mercado más rápido o salga adelante, pues va a ser cómo el equipo fundador ejecute la idea. Y creo que eso es algo, lo que más aprendí de ese año en el que estuve probando varias ideas. No era al principio decepcionante, como aprender, chin, esto ya existe en otro lado, pero creo que la enseñanza es esa. No hay que preocuparse porque la idea sea única, sino por cómo la podemos ejecutar mejor que los que la están utilizando en ese momento o cómo podemos traerla y tropicalizarla a un país o una región donde quizás no existe. La experiencia en el consultorio con tu hermana odontóloga permitió descubrir el xilitol. Sí, de hecho, así fue justo como nos dimos cuenta que tenía un potencial, ¿no? Para usarse como sustituto de azúcar. Ella lo usaba en sus pacientes niños en vez de flúor para proteger los dientes contra caries. Y todos los niños, cuando ella les daba el flúor, pues era siempre la misma historia. Muchos de ellos hasta llegaban a vomitar, todos se quejaban sobre el sabor, pero cuando les daba el xilitol siempre pedían más, ¿no? Entonces fue ahí cuando dijimos, ¿por qué? Lo probamos nosotros mismos, vimos que era idéntico el sabor al azúcar y ya fue la historia que estuvimos platicando, que fue investigar los usos que tenía el xilitol, que otras aplicaciones, y de ahí ver que era también una oportunidad de negocio. ¿Cuál es el mayor inconveniente en la producción de xilitol? Digamos que el inconveniente, a pesar de todas las propiedades buenas que tiene el xilitol, es el costo. Es uno de los edulcorantes, ¿no? Un sustituto de azúcar sumamente caro. Y lo que lo hace caro es su proceso de producción. Entonces, hoy en día, si no es con nuestro proceso, el xilitol se obtiene a partir de árboles de abedul, de la madera de árboles de abedul, y mediante una serie de reacciones químicas que además de ser costosas, también son contaminantes. ¿Cómo continúa la historia, Javier? ¿Podrías contarnos? Ya platicamos un poquito que fue un año como de encontrar la idea. Y puedo decir que fueron otros 2 años de encerrarnos en laboratorio, hacer todas las pruebas que se tenían que hacer, hasta dar con un proceso nuevo. Y la forma en que lo hacemos hoy en día es, compramos a campesinos mexicanos que viven en pobreza residuos agrícolas, principalmente olote de maíz, que es lo que queda del maíz una vez que se ha desgranado, digamos, la mazorca. Em, y esa mazorca la fermentamos, es un proceso parecido a la elaboración de cerveza o vino. Entonces la fermentamos y el resultado es el xilitol, que es el mismo producto, misma calidad, digamos que mismo todo, lo que cambia es el proceso. Y es un proceso mucho más económico porque la levadura durante la fermentación pues no requiere de consumo energético. Digamos que la fermentación se lleva a cabo a presión y temperatura ambiente, que es completamente distinto al proceso químico. Además de que es mucho más fácil purificar el xilitol saliendo de la fermentación en comparativa con el del proceso químico, que como toda reacción, pues tiene un cierto rendimiento y también tiene varios subproductos que se generan en la misma reacción. Entonces, todos esos hay que purificarlos. En nuestro caso, el único subproducto, pues es la misma levadura que crece en la fermentación
y esa es muy fácil clarificarla o separarla del producto. ¿Por qué dirigirse a los residuos agrícolas? Fue mucho la influencia que Lorena, la socia que les comenté era mi maestra, eh, digamos que fue la escuela que ella inculcó en el proyecto, porque ella es una académica con más de 25 años de experiencia en procesos similares. Ella antes estaba trabajando en producción de bioplásticos o producción de bioetanol a partir de residuos agrícolas. Entonces utilizamos mucho del conocimiento que ella ya había desarrollado para generar ahora esta tecnología. ¿Y cuál fue el verdadero momento eureka a tu criterio? El verdadero momento eureka llegó tiempo después hasta que pudimos empezar a comercializar el producto y que empezamos a tener las primeras reseñas positivas, ¿no? Los primeros comentarios positivos de los clientes, que tardó bastante porque cuando nosotros salimos al mercado el primer año, eh, pues todos ingenieros, ¿no? En el equipo fundador, emocionadísimos con la tecnología, muy emocionados con esta nueva experiencia de convertirnos en vendedores, pero se nos olvidó que algo muy importante de cualquier producto que quieras colocar en el mercado, pues es la imagen, ¿no? El empaque, los colores, el nombre. eh, y nosotros salimos al mercado con una imagen paupérrima de algo que parecía una versión genérica de Stevia. Entonces, ese momento eureka de yo quería que la gente lo probara, que me dijera qué le había parecido y toda esa retroalimentación, sucedió hasta un año después que cambiamos la imagen del producto y entonces sí se empezó a mover de la forma que queríamos en el mercado. Entonces fue importante conseguir una asesoría en comercialización. Por supuesto, yo creo que mientras más diverso sea el equipo fundador en términos de conocimiento, eh, más probabilidades tiene el proyecto de ser exitoso, ¿no? Hasta la fecha nosotros estamos en una etapa en la que ya tenemos la capacidad económica para incorporar más gente que tenga expertise en ciertas áreas, pero al principio, pues el equipo fundador tiene que hacer de todo, ¿no? De vender, barrer, trapear, producir, lo que se imaginen. Entonces, mientras más diverso sea el conocimiento de ese equipo, mejor les podrá ir y pues fue algo que nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha, también por ser emprendedores novatos. ¿Siempre buscaron en los agricultores los residuos orgánicos? Al principio íbamos a un mercado gigante en Ciudad de México que se llama Central de Abasto. Y lo que hacíamos era tomábamos una mezcla de los residuos o de las verduras, frutas que no se vendían, que ya estaban por desecharse o ya las habían desechado. Muchas veces esas muestras las tomábamos de los basureros y era lo que utilizábamos como materia prima, pero teníamos problemas con que el proceso no era homogéneo en rendimientos. Por ejemplo, en los meses fríos, que en México hay muchísima fruta cítrica como naranja, mandarina, limón, el proceso tenía peores rendimientos que en los meses cuando había mucha verdura seca, como maíz, ejote, calabaza, ¿no? Y eso dificultaba que entonces todo el año tuviéramos variaciones en el proceso. Además de que se volvió un tanto inseguro ir a este tipo de mercados en Ciudad de México. Entonces, hicimos un análisis, empezamos a ver cuáles son los residuos más abundantes en el país y también, muy importante, residuos que no tengan alguna aplicación adicional, porque el tallo y hoja de maíz, que en México nosotros le conocemos como rastrojo, el rastrojo tiene una aplicación, se muele y se utiliza como alimento de ganado, pero la mazorca, el olote, no tiene una aplicación posterior, entonces lo que se hace es que se quema en el campo, se quema al aire libre. Entonces queríamos encontrar esos residuos que nosotros al utilizarlos también tuviéramos un impacto ambiental y decidimos trabajar con campesinos porque en México el 60% de los campesinos vive en pobreza. Entonces, al trabajar con pequeños agricultores y comprarles sus residuos, hay casos en los que llegamos a duplicar su ingreso mensual al comprar su basura. Entonces, también queríamos tener ese impacto. Digamos que siempre tuvimos esta filosofía de ser hippies con corbata, ¿no?
tener muy en claro que queremos ayudar a la comunidad, queremos no comprometer los recursos de generaciones futuras, pero sin perder de vista que esto debe ser un negocio, ¿no? Y sin perder de vista que debemos escalar en ventas para también nosotros poder incrementar nuestro impacto. Y esto también es un problema de salud. Sí, en una población como la mexicana, que tenemos el primer lugar muy deshonroso en diabetes, primer lugar en obesidad adulta e infantil, primer lugar en consumo de azúcar per cápita, no somos el mercado más grande de marcas como Coca-Cola. Entonces, muy ad hoc para ese mercado y esa también es la intención. Estamos enfocados en cada vez ir disminuyendo el costo de nuestro producto para que sea más accesible. ¿Pudiste ver el impacto social en los agricultores de tu intervención? Sí, de hecho, trabajamos hoy en día con 13 familias de campesinos mexicanos y pues el recurso económico lo han usado en diversas cosas. Hay quienes fueron capaces de comprar eh, no un refrigerador porque ni siquiera tienen la red eléctrica para eso, pero hieleras eléctricas que son de menor capacidad. Quienes lo utilizaron para arreglar cosas en cuanto a cultivo, entonces comprar algunos tractorcitos pequeños. eh, y eso es lo que también nos ha motivado a seguir con este modelo de negocio que si bien escalarlo es todo un reto, ¿no? Porque sería mucho más sencillo que nosotros colaboráramos con alguna empresa que genera olote de maíz de forma masiva, no sé, alguna empresa tortillera, por ejemplo. Pero entonces perdemos este impacto y lo que queremos es seguir apoyando a los campesinos de México. Entonces, aunque cueste más trabajo escalar, sí queremos mantener la integridad del proyecto. ¿Cómo se ubica el producto en términos de competitividad en el mercado? Hoy en día somos la marca más económica de xilitol en el mundo. Em, pero respecto a otras opciones de endulzantes, estamos, digamos que al mismo nivel. Entonces, somos más costosos que el azúcar, somos 3 veces más costosos que el azúcar, pero estamos al mismo nivel de opciones como sucralosa, que es Splenda, o como stevia. Aunque seguimos estando, la producción sigue estando en una etapa prepiloto y la idea es economía de escala, conforme sigamos creciendo nuestra producción, entonces el precio también tiene que disminuir. ¿Qué mercado abastece hoy en día? México solamente. Eh, por la capacidad de producción que tenemos, estamos ahorita enfocados, digamos, en el mercado retail digital, es decir, marketplaces como Mercado Libre, Amazon y otros que están en México. Y también negocios como pastelerías, heladerías, chocolaterías, fabricantes de dulces, a quienes les vendemos como ingrediente y ellos lo utilizan principalmente para líneas reducidas en azúcar, líneas de producto reducidas en azúcar o que son aptas para la dieta cetogénica, la dieta keto. Y esto beneficia a las personas con diabetes. Correcto, porque además de que tiene el mismo sabor, digamos, lo pueden disfrutar sin percatarse muchas veces de la diferencia. En pastelería, por ejemplo, es muy difícil distinguir si estuvo hecho con xilitol o si estuvo hecho con azúcar. Entonces, mantiene todo eso sin afectar la salud, ¿no? Que creo que es lo más importante. ¿Podrías contar, Javier, en qué consiste el proceso de biorefinería? Digamos que son 6 pasos principales. El primero es tomamos los residuos y los molemos, por ejemplo, el lote de maíz y se muele en un molino. Una vez que está la molienda, la pasamos a un tanque donde se hace una maceración con agua caliente y la idea en ese proceso o en ese paso es liberar azúcares fermentables. Especialmente, si me meto muy, muy en la química del proceso, hay un azúcar que se llama gilosa que nosotros como seres humanos no somos capaces de asimilar, pero esa es la que nos interesa porque en el paso posterior, que es la fermentación, esa gilosa es la que fermentamos a xilitol, ¿no? Entonces, en ese paso, eh, digamos que el macerado se transfiere a otro tanque, se añade la levadura y se deja fermentar por unas 54 horas. Después de la fermentación, separamos la levadura, así como se hace en la industria de la cerveza, en un proceso muy parecido. Separamos algunos sales que dan color, como
el mismo extracto de la levadura que queda en el fermentado. Eso lo hacemos con columnas de carbón activado y al final cristalizamos y preparamos para la venta. ¿Y cómo te ha transformado a ti este emprendimiento? Yo creo que lo que yo he hecho quizás se ha quedado corto porque pues además somos ya un equipo de 4 fundadores y otras 8 personas. Eh, pero lo que me ha permitido Girinate es conectar con gente increíble, ¿no? A través de mentorías, a través de procesos de aceleración, a través de los concursos mismos. En uno de ellos que mencionabas al principio, que fue Chivas Venture, que es quizá el que nos sentimos más orgullosos, me permitió inclusive conectar con celebridades de Hollywood que estuvieron ahí en el jurado. Eh, pero lo más disfrutable de todo es este proceso continuo de aprender, ¿no? Hoy en día, pues si no soy un experto, al menos ya me sé defender en temas de mercadotecnia, en temas de finanzas, ¿no? En temas de planeación. Y pues lo mío era el laboratorio y de ahí no salir. De hecho, hoy en día estoy un poco alejado del laboratorio, ya no me encargo tanto de esa parte, me encargo más del área de planeación y crecimiento. Pero es lo interesante. Creo que como emprendedor es muy difícil aburrirte, sobre todo si aceptas que no vas a tener todas las herramientas y todo el conocimiento que necesitas y estás dispuesto a, de la manera que sea, ya sea leyendo un libro, viendo algún video en YouTube, escuchando algún podcast, participando en una incubación, en una aceleración, obtener esos conocimientos para que puedas desarrollar el negocio. ¿Se están encaminando a lograr una industria manufacturera? Sí, el objetivo es ese. Ahorita estamos, digamos que lleva etapas, ¿no? Y eso es el reto quizá más grande de este tipo de proyectos de industria química o de industria de alimentos, es que a nivel laboratorio todo siempre funciona perfectamente bien, y muchos de los problemas empiezan a aparecer conforme vas incrementando la capacidad de los equipos. Entonces, hoy en día estamos trabajando en una planta piloto y posteriormente ya sería dar el salto a una nave industrial. ¿Qué se siente representar a tu país en un evento como The Venture? La verdad es que es un camino, yo creo que fue el concurso más pesado de todos porque empieza como un torneo a nivel nacional. Entonces, cada país tiene un torneo interno, que son varias etapas, y el ganador de ese torneo nacional es el que va a la final internacional, que cada año sucede en un lugar distinto. El año que yo participé fue en Ámsterdam. Entonces, en esa final, pues ya van 26 proyectos de 26 países distintos que han sido muy, muy bien probados, ¿no? Que pasaron cada uno por varias etapas. Al final, los números son algo así como fuimos los ganadores de 3,000 proyectos aplicantes a nivel mundial, de 100 que nosotros pasamos en el torneo de México y de los 26 que pasamos en el torneo final. México siempre había tenido representación en el concurso, pero nunca había pasado de la primera etapa, ¿no? Siempre ya en la parte internacional, en la primera etapa eran descalificados, bueno, no descalificados, pero simplemente no seguían adelante en el torneo internacional. Claro. Y nosotros conforme cada etapa avanzábamos, pues decíamos, ya por lo menos estamos logrando algo para el país. Y cuando se dio poder ganar la final, pues la verdad es que fue un momento increíble que inclusive no recuerdo tan bien por el shock emocional. ¿Sí? ¿Hubo momentos que se borraron de tu memoria? Sí, en varias, porque además esa final en el evento de Ámsterdam que se llevó a cabo, pues creo que como emprendedor siempre estás acostumbrado a dar uno que otro pitch y normalmente son ante un auditorio pequeño. Y en aquella ocasión era frente a un auditorio de 2,000 personas, completamente lleno. Entonces me decían los del concurso, tienes que energizarte, como expresar más, ¿no? Porque te vas a ver muy pequeño en el escenario frente a 2,000 personas. Y pues patrocinado por Chivas, teníamos barra libre de whisky, entonces ahí también, para yo perder esa inhibición, ¿no? Y también tener esa confianza en el escenario, todo el tiempo antes estuve tomando uno que otro cóctel de whisky.
Entonces, entre eso y luego el shock de la noticia y luego la emoción final, pues hay momentos que pasaron demasiado rápido y que no recuerdo a detalle. ¿En qué consiste, Javier, la estrategia de persuadir a la audiencia? Bueno, creo un consejo para todos los que, Bueno, gracias. no, de que para todos los que están como en esta etapa de quizá fondear su proyecto a través de concursos, creo que es muy válido, sobre todo en esta etapa en la que estás en una idea, todavía no tienes cómo generar algún ingreso y necesitas capital para seguir escalando o para seguir trabajando en la idea en un laboratorio o comprar insumos. Creo que esta etapa de concursos es muy válida. Y dos consejos, no solo uno. El primero es, el pitch es súper importante y la mejor forma de convencer a quien esté enfrente de ti de que tu proyecto es el mejor o de que te invierta o de que te compre es empatizando, ¿no? Permitirle a la persona que te está escuchando conectar contigo y entonces decir, esto vale la pena. Y la mejor forma de hacer eso es contando una historia. Entonces mi pitch es literal mucho de lo que platicamos el día de hoy. Me paro y lo primero que hago es digo, la historia de Gilinat comenzó cuando recibí la noticia que mi papá era diagnosticado con diabetes. Y en ese momento todos conocemos a alguien con diabetes, entonces eso permite que conecten con el resto de la historia del negocio y los detalles que doy. Entonces es un consejo, siempre traten de hacer su pitch a través de una historia, que demuestre esa historia porque ustedes tienen la pasión para resolver ese problema y porque entonces tienen la pasión para desarrollar ese negocio. Y el segundo consejo es que muchos de los concursos, al final somos seres humanos, ¿no? Que conectamos de muchas formas. Muchos de los concursos se ganan si te llevas bien con el jurado, si en los eventos, por ejemplo, en el de Chivas había cenas cada día, si en esas cenas te acercas a los organizadores, te acercas a los fundadores, haces la plática, escuchas la retroalimentación, eh, eso es importantísimo y creo que no es nada nuevo. Muchas veces los contactos que tenemos son los que nos ayudan a conseguir cosas importantes. Entonces, construir esas relaciones, ese networking es súper importante también en los concursos. ¿Es cierto que en otras ocasiones llevaste pasteles para que pruebe el jurado? Sí, de hecho, cuando empezábamos, muchas de las veces nos decían, el proyecto suena increíble, todo muy bien, pero pues a mí me gustaría tener aquí el producto, ¿no? Ver que lo que estás diciendo es verdad. Y entonces dijimos, tienes razón, o sea, tenemos que dar esa validez de la idea. Entonces, hemos hecho varias cosas. Cuando es en México y cuando es la temporada de vida, ofrecemos fresas con crema, ¿no? Que las endulcen con el nuestro o que las endulcen con la competencia para que vean la diferencia y prueben las dos. Hemos ofrecido también algún que otro pastelillo, algún postre, pero eso creo que es importante porque da la validez. Y eso aplica para todos. Si tú como emprendedor vas a dar un pitch y ya tienes el producto, que lo lleves o que seas capaz de demostrar cómo funciona en vivo, pues es un paso más adelante, ¿no? Quiere decir que no solo estás en papel, sino ya estás más adelante. ¿Te gustaría compartir alguna mentoría? Sí, y hay una muy reciente, de hecho, con una mentoría que la verdad fue muy disruptiva, muy dura, porque el mentor no se guardó absolutamente nada y creo que eso fue lo increíble, que nos hizo darnos cuenta de cosas que quizá nosotros no habíamos pensado, fue con quien fuera el manager de Avicii, Ash Ponderi, en Estocolmo. Y las preguntas que él hacía, empezó con una pregunta súper directa que fue, a ver, suena increíble, tienes tu producto, ya tienes ventas, estás tratando de escalar. ¿Qué es lo que te limita o por qué no ya estás en un paso más adelante? ¿No? ¿Por qué no has crecido más o qué es lo que está limitando que crezcas más? Y entonces empiezas toda esta discusión de, a ver, quizá es ventas, pero si es ventas, entonces porque el producto es malo, porque no lo has posicionado bien, porque no has sabido apuntar al mercado que deberías, y entonces de ahí vas preguntando, preguntando, preguntando hasta que te das cuenta de todo lo que has hecho mal en el transcurso, ¿no? Y, y lo importante es eso, errores, creo que es imposible dejar de cometerlos. Volvemos a esta parte de que no vas a tener todos los conocimientos,
pero lo importante es aprender de esos errores e inmediatamente detectarlos, no repetirlos, ¿no? Que es algo bien común en la historia latinoamericana, que seguimos repitiendo los errores de la historia. Entonces, no repetirlos, aprender de ellos y generar una estrategia nueva. Te voy a pedir pros y contra de innovar en América Latina. Creo que hay muchos pros, también hay algunos contras, eh, pero me gusta más enfocarme en la parte positiva. Creo que como científico y como emprendedor, la única obligación que tengo es ser positivo ante el futuro, sino para que intentamos hacer cosas. Pero eh, pros de Latinoamérica, la zona está en un desarrollo increíble en temas de tecnología, en temas de nuevas ideas, ¿no? Somos una región del mundo que está en desarrollo constante. Aún no somos, no me gusta decir tercermundistas, pero somos países en vías de desarrollo, tal cual. Que estamos adaptando cosas nuevas, que estamos reformando ideas. Entonces, ese es un momentum increíble para emprender en la región. La segunda es que si decides emprender con un proyecto que tenga algún impacto ambiental o social, es una región que lo necesita. Entonces el trabajo que tú hagas directamente va a beneficiar a personas, directamente va a generar empleos y es una región que necesitamos ese tipo de mentalidad. Y otra ventaja, otro pro que me gusta muchísimo de ser emprendedor en Latinoamérica es la gente. La verdad es que he tenido la oportunidad de visitar varios centros o varios clústeres de emprendimiento en el mundo y si bien no hay una rivalidad, la interacción entre emprendedores es más fría, ¿no? Y en Latinoamérica somos pilas para eso, es decir, oye Juan, vi tu página de internet, está buenísima, pásame el contacto y luego nos los pasamos. Entonces, esa calidez latinoamericana creo que solo la tenemos nosotros, los latinoamericanos, y eso la podemos explotar muchísimo para hacer relaciones, para construir equipos y para construir redes de proyectos. ¿Hay alguna receta para llevar adelante un proyecto con éxito, Javier? Tal cual una receta, no hay porque además cada proyecto es distinto, pero sí puedo hablar de dos cosas, dos pilares, por así decirlo, que son fundamentales para que cualquier proyecto salga adelante. El primero es el equipo de personas, ¿no? Y esto no es nada nuevo. Todas las empresas lo saben. La mejor inversión que se puede hacer es en capital humano. Si tú tienes un gran equipo de personas, cualquier problema que surja en el camino lo van a poder saber llevar a cabo o sobreponerse. He visto las mejores ideas fracasar porque el equipo detrás de ellas no fue efectivo y he visto las peores ideas salir adelante, pivotear y estar en el mercado porque el equipo detrás de ellas pues fue súper exitoso. Entonces, primera, el equipo y la segunda, la red de contactos. Si con el equipo tienes el capital humano para salir adelante, con la red de contactos tienes el capital humano para complementarte, es decir, los consejos que necesites, los clientes, muchas veces el fondeo o el financiamiento puede venir a través de esa red de contactos. Y entonces, si tomamos en cuenta estos dos aspectos, que hay que tener un buen equipo de personas y una buena red de contactos, creo que la forma más sencilla de conseguir ambas es pues ser una persona social. Y social me refiero a que muchas veces olvidamos detalles tan simples como cada vez que entramos a un lugar, saludar, dar los buenos días, cuando nos conectamos en Zoom, ¿no? Ahora que está muy de moda una reunión, lo mismo, ¿no? Hacer esos pequeños detalles que quizás son de educación, que quizás son eh, pues de una personalidad amigable, que permitan que conozcas a otros y que te relaciones con otros, ¿no? Cada persona que conocemos es una oportunidad de aprender, tanto para bien como para mal, pero aprender al final de todo. Entonces, no olvidarnos de eso y creo que si tienes esos dos aspectos bien cubiertos, ya tienes un muy buen porcentaje de que tu proyecto salga adelante. ¿Dónde está disponible el producto hoy en día? Solamente México, lamento decir eso, pero solamente México. Nuestro objetivo es que para mediados de 2022, quizá principios de 2023, ya estemos exportando a otras regiones, aunque antes de Latinoamérica, por tema de mercado, nos interesa Estados Unidos.
Pero bueno, ahí veremos cómo se desarrolla. Pero si yo estuviese en México, ¿cómo pudiera acceder? Estamos en todos los canales digitales que se imaginen, Amazon, Mercado Libre, nuestra propia página web y otros muchos marketplaces. Tenemos varios distribuidores retail. Les recomiendo que se metan a nuestra página www.gilinat.com porque ahí pueden ver los puntos de venta en cada estado. Y también tenemos, además de esos, que son los puntos de venta y marketplaces, tenemos esquemas de distribución. Entonces, por ahí puede también que tengamos fuerza de ventas dependiendo en qué región de México estén. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer. No, al contrario, mil gracias a ti, Juan, por la invitación, por el espacio y pues decirle a las personas que escuchen esta grabación que estaremos para ustedes, ¿no? Algo fundamental de salir adelante es ayudar a otros. Entonces pueden encontrarme en redes, ya sea a través de @gilinat en todas o buscarme Javier Larragoiti y cualquier duda o si puedo ser de utilidad en algún momento de su camino profesional o personal, no duden en contactarme.